Referencias de Twisted Metal temporada 2. Presenciamos un flashback en el cual podemos ver una vagoneta familiar muy similar a The Joneses, un vehículo que apareció en Twisted Metal 4. En esta misma escena nos presentan a Kelly, la mejor amiga de Raven, la cual al igual que en el juego lleva el mismo collar y se nos da a entender de forma implícita que tienen algo más que amistad. Más adelante Raven comienza a usar las tarjetas del tarot para asustar a sus compañeros de secundaria. Esto es similar a Twisted Metal Black, donde también usa esas cartas. Hay un momento donde aparece la carta de muerte, igual como sucede en el juego. Kelly sufre una caída, la cual deriva a un golpe que la deja inconsciente y cae en la piscina ahogándose, algo similar también a los videojuegos donde ella muere ahogada. Con la diferencia de que más adelante nos enteramos que en la serie sí sobrevivió, solo que quedó en un coma. Se nos hace un enfoque a la carta del diablo, la cual luce muy similar a Calypso, una referencia a Twisted Metal 2012 de PlayStation 3, donde Calypso es literalmente la encarnación de este. Cuando nos muestran finalmente el presente, podemos ver que la nueva Raven es bastante más similar a la del juego, y se nos da una explicación de que hay varias Raven ya que es una especie de posición. Podemos ver a John entrenando con videojuegos de manejo. El videojuego que está jugando es Need for Speed High Stakes en el nivel de Francia. Además, entre los videojuegos que tiene a su lado se ve una copia de Twisted Metal 2, Gran Turismo y Driver. Luego vemos a John repartir pizzas, algo que podría ser una referencia a una idea muy temprana que propuso Sony, en la cual TM sería un simulador de repartir pizzas, algo que nunca llegó a producción. También podemos ver a la nueva Raven haciendo uso de los muñecos vudú, algo que, como dijimos antes, es parte del personaje en los videojuegos. En la habitación de John se puede ver un smiley con X en los ojos, una referencia a cómo luce Club Kid en Twisted Metal 3, cuando este se encuentra muy dañado. El mapa que John encuentra es una referencia a varios niveles de Twisted Metal Black, como por ejemplo la Rueda de la Fortuna que aparece en Suburbios, el Autocine Millennium y las alcantarillas. Avanzando en el capítulo nos presenta